Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Esta videocápsula que es súper rápida está orientada para poder resolver algunas dudas respecto a la evidencia de aprendizaje y está relacionada específicamente con el uso de GNUplot. En la videocápsula de la asignatura relacionada a esta parte específica del contenido, se explica de manera muy detallada un ejemplo y cómo utilizar GNUplot. Sin embargo, debido a ciertas consideraciones y que obviamente las actividades no son similares, pues han surgido algunas dudas. Te voy a explicar a grosso modo algunos detalles técnicos. Sin embargo, la parte eh, importante es muy necesaria que tú mismo, tú misma lo analices y de ti se obtenga una propuesta de solución, pues es el objetivo de la actividad. Entonces, a ver, la primera duda es respecto a la tabulación de los datos y a la graficación de los datos. ¿Por qué? Porque los ejemplos y, como siempre, en la parte de los análisis de datos, generalmente se realizan en 2D, es decir, utilizando el eje de las X y en el eje de las Y. Raramente existen, pero raramente eh, utilizamos las gráficas en 3D o utilizando otra dimensión. En termodinámica suelen usarse, sobre todo en el análisis de las superficies de los equilibrios entre líquido, sólido, vapor, es decir, cuando hay un equilibrio triple, no un equilibrio doble, sí se usan. Sin embargo, en los fenómenos de transporte, específicamente en la transferencia de movimiento y en la reología, pues son muy útiles las gráficas en dos dimensiones, en X y en Y. Es decir, en ese sentido, únicamente se grafican dos datos. Pero oye, profe, en la tabla tú nos das tres columnas, nos das la columna de concentración y posteriormente la de velocidad de corte y la de viscosidad aparente. ¿Cuál graficamos? Aquí lo que se sugiere es ir hasta esta parte donde nos piden exactamente qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que nos piden hacer aquí? Nos piden mostrar gráficas, fíjate, mostrar gráficas o mostrar gráficamente cómo ciertos parámetros de un modelo reológico relacionado a estos datos, que es un modelo para un fluido pseudoplástico, nos piden mostrar los parámetros K y N del modelo, que el modelo es este. Para un fluido pseudoplástico, el modelo matemático es este. Este modelo representa el fenómeno de cómo fluye esta solución biotecnológica. Y en este caso, para poder hacer ese análisis de datos, tenemos que hacerlo por cada punto de concentración. Es decir, tenemos que tener una curva para la concentración de 1,5, una curva para la de 3, una curva para la de 6 y así hasta una curva para la 21. Es decir, tendríamos en total una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curvas. Las concentraciones no se grafican, las concentraciones son constantes, es decir, las concentraciones únicamente nos marcan el punto en el que estamos analizando cierta curva o ciertos datos. Por lo tanto, las concentraciones, lo único o la única participación que tienen dentro de una gráfica, ser etiqueta. Una etiqueta que nos va a decir en qué concentración estamos. Lo que nos interesa ver es el comportamiento viscoelástico. Y ese comportamiento lo podemos observar al graficar la velocidad de corte o la tasa de deformación o la tasa de corte. En este caso, por ejemplo, para 1,5 tenemos únicamente dos puntos, que es el punto de 10 y el punto de 100. Y la viscosidad a 10 es 1,5 y a 100 es 1,5. Es decir, únicamente tendríamos una gráfica con dos puntos. La gráfica de la concentración de 1,5 sería de dos puntos. Después, graficaríamos independientemente la concentración de 3 que tendría otros dos puntos. Y así vamos haciendo gráfica por cada punto de concentración. Por ejemplo, la gráfica de 21% en concentración tendría un, 2, 3, 5 puntos, ¿no? Y que se sugiere, el consejo que les doy es que hagan las curvas en una sola gráfica. Puedes hacerla en diferentes gráficas y luego conjuntar todas las imágenes que tengas en un solo documento para que pues analices la tendencia. Sin embargo, pues lo más importante cuando hacemos un análisis de tendencias, pues es
tener todas las curvas en un mismo lado. ¿Y eso cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Pues primero, es muy importante porque por ahí me preguntaban y yo solicitaba revisar cómo estaban usando el archivo de datos y veía que pasábamos literal esta tabla que está acá al archivo de texto, que es el que nos va a ayudar a leer los datos en GeneoPlot. No, lo que tienes que hacer es tener un archivo por cada punto de concentración. Para así, por ejemplo, yo aquí le puse 1.5 y aquí está nuestro archivo donde están esos dos datos, ¿no? A 1.5 de concentración, los datos que nos da la tabla son estos. Aquí están. Fíjate aquí. Aquí están. 1.5, 10 de velocidad de corte, 1.5 de viscosidad, 100, 1.5 de viscosidad, es lo que tenemos acá. Y le nombré 1.5. Pero, por ejemplo, tenemos, no sé, el de 21. Está por aquí y bueno, tenemos todos los datos que corresponden a la concentración de 21, pero ojo, vamos a ver si aquí está. Vean, si me lo ponen así, no va a funcionar, les va a marcar error. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es únicamente tener los dos valores, el valor de la velocidad de formación o la velocidad de corte y el valor de la viscosidad. Y cuando lo grafiques, pues lo graficas de la siguiente manera. A ver, voy a graficar la de 18 que ya lo acabamos de modificar, la de 21 y vamos a ver la de 15. No, a ver, 15 no, este es un archivo repetido, lo voy a borrar. 12. Aquí también tiene este título. Este archivo que estoy utilizando, o estos datos que estoy utilizando aquí es de una compañera del grupo, entonces venía tabulado de esta manera y ahí teníamos este error de lectura en la GNU-Plot. Entonces, primero lo que tengo que hacer, acuérdate, es cambiar el directorio, lo hago directamente desde aquí y nosotros tenemos en descargas, aquí está. Y yo todos esos archivos los conjunté en una sola carpeta que se llaman datos para tener pues más orden. Y listo, ahí está. Y entonces únicamente vamos a poner plot, en este caso voy a poner 21.txt y me genera la gráfica. Ahí está. Vean. Esta es mi gráfica. Ojo, hay muchas maneras de que yo mejore esta gráfica. Puedo hacer cambios en los puntos, puedo cambiar este título, le puedo poner el título al eje de las X, al eje de las Y, pero eso es algo que tú tienes que investigar de forma autodidacta e independiente porque necesito que aprendas muy bien cómo utilizar los software libres para hacer gráficos. Ahora, quiero aquí mismo graficar la de 18. Me equivoco, teníamos 18, sí. Entonces únicamente ponemos replot, voy a poner 18.txt y vean, aquí está, ¿no? Entonces puedo hacer muchísimas cosas en GeneoPlot con, eh, pues con todas las herramientas que me da. Yo le puedo cambiar, esto está cero suavizado, lo puedo suavizar. Como te dije, puedes cambiar el color, puedes cambiar el tipo de viñeta, puedes cambiar el tamaño de la viñeta. Existe mucha documentación en internet de cómo usar GeneoPlot. Entonces, pues así tienes que hacer las gráficas y recuerda también en la biocápsula oficial viene cómo hacer el ajuste de datos. Eso sí sugiero que lo hagas de forma en gráficas independientes porque puede ser que la compu se nos alente poquito. Digo, no son muchos datos, lo hace rápido, pero pues para eficientar el tiempo de hacer esta actividad. Entonces, este es el asunto. Acuérdate, tienes que graficar curva por curva para cada punto de concentración y tener un archivo de datos por cada punto de concentración. Espero te sirva mucho y recuerda que se entrega el día de mañana, 22 de abril, tu evidencia de aprendizaje en forma puntual.